En el estudio podcast queremos generar un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, el arte, el emprendimiento, las tecnologías y la innovación. Queremos generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas, formativas, de otra índole y qué impacto pueden tener en la sociedad. Entonces hoy en nuestro primer encuentro nos acompaña Daniel López, uno de nuestros profesores en la universidad, en la Facultad de Artes, aplausos, no, ex director de la carrera de diseño en la Universidad de Cuenca, es diseñador, artista visual y educador. Actualmente está cursando estudios doctorales en Ciencias de la Comunicación en Portugal y sus áreas de investigación están alrededor de la cultura de la imagen y comunicación visual. Hoy nos reunimos específicamente a conversar sobre las perspectivas que surgen de mirar el campo de acción del diseñador actual. Y bueno, dejemos que Daniel se presente. Daniel, cuéntenos más de usted ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Daniel. Bueno, estoy haciendo una pausa de mi trabajo como docente y director de carrera y un poco entre la academia y la administración universitaria. Y bueno, antes que eso, saludo ahí a ustedes. No solo a Luis y Giovanni, sino a los que están ahí atrás de los controles y posiblemente van a tener que editar esto las siguientes semanas. Sí. Y sí, haciendo una pausa, estudiando, regresando a las aulas, que eso está muy bien, muy saludable, súper saludable. Está carísimo volver a estudiar. ¿Y qué tal esa onda? Que Sí. la academia te tiene enfocado en resolver temas muy de la U y a veces te ligas del estado del arte, de la teoría, de ver otras miradas, ¿no? Entonces, muy bacán. Chévere. ¿Y si le costó el regreso a la universidad o qué? Sí, los primeros días no recordaba cómo era estar en las aulas, las tareas. Sabes que los primeros días lo tomé como ir al trabajo, que la U es ir al trabajo para mí, entonces era como, bueno, tengo clase, ya puede que llegar, no sé. La primera vez que he estado en clases, que he empezado antes, porque todo el mundo está antes haciendo el doctorado, o sea, si tienes clase a las 9, a las 8:30 está todo el mundo afuera. Y, y sí, de ley que me costó, Claro. por un lado, pero por otro lado creo que eso de preparar clases, de tenerte medio al día escribiendo en PowerPoint, resumiendo cosas, y por otro lado escribiendo cosas más largas, eso como que no se me hizo adaptar al ritmo de ser estudiante, más bien se me hizo complejo adaptar allá mis procesos, porque de pronto desde el otro lado estamos presionando a veces con ¿dónde está tu metodología? Tenías que traer esto, ¿dónde está el avance? Y ahora es darle la vuelta a esa dinámica y cambio es, a ver, el avance era para el viernes, ¿dónde está? Y no tienes nada, y ya pues te conviene anochearse el domingo. Entonces, más bien rever tus procesos para adaptar a lo mismo que enseñabas es como que interesante. Bacán. No, en realidad no cuesta, en realidad es divertido. Bien, chévere. Ahora sí, ya yendo un poco más hacia el tema, queremos empezar con la educación y formación de diseño. Sí. Tenemos como, bueno, desde el estudio, igual nuestros colegas de trabajo y cuando estábamos en la academia, teníamos como que bastante interés en cómo se comporta el ámbito educativo desde las áreas en las que nosotros estamos involucrados, ¿no? A veces hay dinámicas diferentes de cómo se lleva la parte de relación de los profesores, las mallas curriculares y cómo toda esta cuestión de la educación después ya afecta en el actor profesional, ¿no? Ahora nosotros estamos como empezando y nos hemos topado con algunos casos de eso. Sí, ajá. Que como buenas experiencias, malas experiencias, ciertas cosas que hemos dicho, capaz se debería ahondar más en ciertos temas para que al momento de salir al campo profesional no sea tan duro. Y también como Claro. la temática de hoy es esto del campo actual, en donde puede actuar el diseñador en la actualidad, qué cosas cree que están bien, aciertos y desaciertos también desde la educación y formación de diseño. Eso sería. Bueno, sí, hay que desmembrar un poco esa pregunta en algunas preguntas y respuestas. Claro. Empezaré diciendo estas perspectivas educativas de hoy. Es verdad que sales de la U y es como que no sé nada de ley. Por ahí vi un tweet de que sí, después de la U igual tengo que seguir aprendiendo. Sí, la mala noticia es acostúmbrense porque eso no va a acabar nunca. Claro. Entonces, la U no te va a decir todas las respuestas para nada.
De hecho, muchas de las que te da ya están descontextualizadas y fuera de tiempo, Exacto, y no están preciso. actualizadas con Ujú. estados del arte ni con herramientas, y peor insumos teóricos, creería. Pero los que quieren seguir por cierta línea tienen que exactamente eso, seguir aprendiendo. Entonces, que sí me hizo reflexionar, así como se acaba la U y tengo que aprender todo de nuevo y ahora sé mejor aprendiendo por mi lado. De ley que sí, pero tienen que ver un poco que la U no solo te está dando conocimiento, para nada. La U te está dando un horario que tienes que atender, la U te está dando responsabilidades que tienes que hacer. Y a veces los trabajos son los menos. Llegar a la entrega final con algo de menos. Lo importante es el proceso que hubo detrás de eso. Y mucha enseñanza que aparentemente sí, no sirve para nada, pero dejar el texto con el formato, cumplir un número de palabras, llegar pronto, no atrasarse, qué sé yo, eso te está dando en cambio habilidades, otras habilidades profesionales, ¿me entiendes? Entonces, y Ujú. entre todas esas, unas que pueden ser seguir formándote por tu lado, seguir estudiando por tu lado, viendo tutoriales por tu lado, porque si ya decimos que la U mismo no está dando contenido actualizado, por ejemplo, de software, eh, aún así te dé actualizado en un año va a estar diferente y vas a tener que aprender a cómo encuentras el tipo de aula virtual que te gusta, el tipo de tutorial. Por ejemplo, yo sigo unos 3, 4 que son tutoriales de máquinas de hacer música, porque con el lenguaje y la metodología que ellos tienen de enseñanza online, para mí son los mejores, pero de ley hay unos 100 más que tienen un contenido súper parecido y de pronto con ellos no tengo tanta empatía, no me engancho tanto, no, si me entiendes. Sí, Entonces, claro. esa capacidad que tenemos de resolver problemas cuando las aplicamos a nuestro aprendizaje es cuando descubrimos realmente que la U sí te dio herramientas, pero no es todo. Y seguir renovándose, seguir identificando cuál es el problema, cuál es la solución, ya no solo en lo que tienes que hacer el día a día, sino en la formación mismo es súper importante. Sí. Lo que la U te hace es una cuestión más crítica, ya desmenuzando la pregunta de nuevo por otro lado. Por ejemplo, aprender a ver es algo que te da la U, que eso dudo que lo pueda hacer en tutoriales. Sí, Claro. muchos de los tutoriales y muchas de las ideas de enseñanza online hoy en día están construidas a partir de repetir, de si ves doméstica, si ves todos esos tutoriales y cursos, por ejemplo, muchos son aprende a hacer el afiche con el estilo ni sé cómo, con Illustrator ni sé cuál, o sea, realmente, ¿qué están enseñando? Están enseñando a usar una herramienta con ciertos pasos y características para conseguir un producto determinado muy específico, ¿sí? Entonces la U lo que tiene que hacer enseñar es esa capacidad también de aprender a ver, Interesante, interesante. que esas cuestiones más críticas de pronto, no, eso por ahí no lo consigues en un tutorial, eso lo consigues con más crítica, con otros compañeros que tienen los mismos intereses, leyendo cosas que te cruzan por ahí, viendo las series, hablando en la grada, hablando en el bar, hablando en las aulas. Entonces ese aprender a ver esa empatía con otros diseñadores, eso te hace diseñador, o sea, porque alguien puede meterse todos los cursos y tutoriales, pero no tiene esa visión de estudiante, esa formación de estudiante, esa formación de diseñador. De estar en contacto con otros que piensan y ven y quieren transformar el mundo con los que te están rodeando, ¿no? Entienden las máquinas de la misma manera, entienden cómo funciona. Sí. Entonces, Ujú. cómo enseñamos a aprender es muy difícil. Porque además cada profe tiene su estilo, su metodología, ¿no? Claro. Pero bueno, lo importante es dejar como claro de ahí unas piezas de ahí a que cada uno luego coge esas piezas y esas herramientas y siga haciendo cosas. Justo Giovanni, volviendo diga, a esto de los cursos, yo veo que, bueno, en mi perdón. caso personal, la UCI nos da esta como disciplina de ir a tal hora, a sentarse, a hacer el deber y tener como un esquema, un horario. Porque, claro, tenemos los cursos, pero el momento de sentarnos, acabar el curso en línea es difícil. No se coge el horario, no se coge esta disciplina de estar ahí con el curso. Es duro, ¿no? Es duro, Sí, sí. Hacer cursos es duro. Esa parte ya de que estás por tu lado. ujú, No totalmente. tienes a alguien que dice, estás votando tu carrera si no pasas esta materia. Ya me jalé, ya nada, vas a tener que repetir, pero tienes que pasar. Claro. ¿Y cuántas veces como profe nos topamos gente o chicos que ves que no mismo les gusta la foto o no mismo les gusta la tipografía? Ya lo están haciendo porque Ya, tocó. ujú, Y en el curso online simplemente no lo vuelves a abrir. Es para que gaste $5, gaste $15 en el curso, qué bruto. claro. Y desde ahí yo también Sí. tengo como una pregunta.
también ahora que usted está palpando como otra realidad educativa y profesional allá, Sí, a veces, bueno, lo que me ha pasado a mí, creo que a varios también, es que nos topamos en ciertos espacios en donde nuestra profesión es vista como justamente lo que conversaba usted, ¿no? Como algo que se puede aprender o que lo puede aprender cualquiera o que lo puede hacer cualquiera porque hay todos estos recursos y herramientas para aprender ciertas cosas específicas, ¿no? Y desde ahí sí, sí. yo entiendo que nosotros nos diferenciamos porque aprendemos a ver, aprendemos otro tipo de técnicas, no sé, para empatizar y nuestro trabajo se vuelve más crítico. Pero ya, o sea, desde la profesión, ¿qué acciones se deberían tomar para que sea eso captado también por el público con el que trabajamos, ¿no? Porque, claro, puedes caer como en eso súper extremo de decir, solo voy a trabajar con personas que entienden qué significa tal cosa, pero a veces el campo profesional no te deja, ¿no? Claro. Tienes que hacer, no sé, a nosotros nos está pasando que ahora estamos haciendo como que ciertas cosas que no necesariamente son entendidas bien a lo que nosotros queremos llegar o que, para qué nos hemos preparado, qué queremos hacer, nos topamos con esa problemática, ¿no? Entonces, no sé también cómo usted ha podido palpar eso, cómo es allá, si hay algún tipo de problema aquí en la Oh, localidad. oh. Mal diseño. Ya, Mal diseño. Mal diseño hay en todo lado. ya, Es Barcelona, es Braga, es Porto, es Lisboa, lo que quieras. Mal diseño hay en todo lado. Pero buen diseño también hay en todo lado. O sea, igual Porto, igual, todo lado tiene. Porto, por ejemplo, se me salta a la mente que tiene un logo muy premiado últimamente, ¿no? Logo de Porto, si lo ubica, es como que ha ganado muchos premios. Y ya viviendo en Porto y entendiendo ese rediseño de marca, eh, eh, cacho que realmente esa marca está tan bien hecha, es que representa tan bien a lo que siente el pueblo, que no solo gráficamente es una tipografía increíble, una cromática perfecta, unas simplificaciones geométricas, unas aplicaciones espectaculares, toda la adaptabilidad que tiene la marca es impresionante, pero de base está reflejando realmente lo que esa ciudad es. Es increíble cómo la gente se siente apropiada de la marca, cómo se siente como que escuchas hablar que alguien de Porto te explique qué es Porto, como que alguien de Cuenca te diga que es Cuenca y luego ves el logo y si fue para su bandera, cara, es como que creo tanta empatía esa marca, primero con la gente que la iba a usar, que luego por eso ahora es una potencia turística y muchos dicen que fue a partir de que se constituyó una especie casi de patriotismo, de sentirse parte de ser Porto, de ser porteño, no sé. Pero también hay pésimo diseño en Porto. Malo, De malo, todo. malo. Así como que de ley hicieron ese letrero, ese flyer, ese afiche de ley está hecho con el mismo man que te hizo la impresión láser. claro. Igualito. Ujú. Igualito. Pero creo Entonces que el problema para mí ahí sí es plantearse un tema más ya de sociedad. Es como lo que hace Jacta Lab, un poco. Jacta Lab investiga mucho cómo la distribución urbana de la ciudad afecta a la gente a la que vive ahí. Y es así exactamente lo que pasa con el diseño gráfico. Falta tiempo aún para que en Cuenca tengamos en más empresas, más emprendimientos mismo pequeños, grandes, no importa el tamaño, sino que la necesidad de ser diseñador, la necesidad de tener un profesional que te ayude a desarrollar un plan de marca, a desarrollar ideas de branding, esa necesidad en la sociedad de ese profesional que hace eso. Como, necesito demandarle al man por alimentos, vas donde un abogado, o sea, no te cruza ir donde otra persona. Exacto. Esa chispa ahí tiene que nacer en la sociedad y ya es una cuestión de construir y darle tiempo. Ahora, claro, si preguntas hace años, de ley está cambiando, full, y ya es una cuestión de tiempo por un lado y por otro también de que los diseñadores sí tienen su ego, verás. Igual, aquí, allá y en todo el mundo. Los diseñadores también tienen su ego de ahogarse en el vaso de agua porque el cliente no me entiende. Porque, no, claro, vine con 5 bocetos y el que más me gustó, obviamente, no escoge. Y cosas por el Claro. estilo. Y es porque la formación de los diseñadores tiene como que mucho de herramienta visual, mucho de construcción de imagen. Y la imagen, como en semiótica se estudia, ¿no? Como la imagen cada vez es menos, como que hay tantas imágenes en la sociedad, en la cultura, que nosotros que somos especialistas en hacer imágenes, en construir imágenes, ya sabemos un poco más que el resto de la población, de cómo
de qué es la cromática, de qué es tipografía, de que esta fuente funciona mejor que esta otra, porque ya ni dices por qué entre diseñadores, ya solo te vas a la mejor opción. Entonces, como sabemos un poco más que la media de la sociedad para construir, claro que nos molesta el mal diseño, ¿no? Y claro que nos molesta cuando el cliente no tiene la razón o no escoge la propuesta indicada, pero por otro lado el diseñador también con ese, yo sé más que usted, también a veces hace cosas que tal vez no están tan bien. Claro, sí. Sí, entonces también hay un poco de responsabilidad nuestra ahí. Y también desde De no las... sufrir tanto, de no ahogarse en el vaso de agua, de que esto es de experiencia. O sea, No pero se también puede la aprender todo responsabilidad va desde y las mucho de lo bases, que se ¿no? aprende es haciendo. Es el delay. Que digo que la responsabilidad también va desde las bases, ¿no? Como toda la onda educativa también de... Desde la academia que sale. Claro, o sea, como desde la academia, qué cosas... Posiblemente. O sea, qué Sí, cosas se están claro. haciendo para que igual los diseñadores salgan con ese criterio formado de entender que debe existir una construcción Claro. a largo plazo, una construcción desde la Bueno, sociedad del actor, del diseñador, ¿no? Porque también el problema que se da, como usted dice, también viene desde los mismos diseñadores, que es como, claro, claro. yo he tenido oportunidad de toparme en verdad con diseñadores que apostan a que esas cosas negativas sigan pasando, pues. Se perpetúen, pero Claro, lógicamente, y ese es el problema grandísimo que tiene la academia, y no en diseño, en todo, porque primero no existe el sílabo perfecto, ¿sí? claro, no. Porque todo sílabo tiene que ser ejecutado por un profe. Entonces, para que los sílabos funcionen bien, también necesitas un profe que funcione súper bien. Y todos ellos tienen que estar como en una banda, o sea, si no están cantando y tocando el instrumento que tienen que tener en esa banda, están sobrando. Ujú, claro. Sí, entonces, y eso es muy difícil que pase, porque ahí entra que el amarre político, que los panas, que ¡pum! Entonces, esa es una lucha, ya cómo se construye esa deontología de la carrera, no sé, en todo lado, o sea, siempre van a haber abogados que van a salir a defender, no sé, solo matrimonios y sacarle más plata al man y saben el truco y saben la trampa. Claro. Y el otro man que sabe muy bien cómo demandar y ganar más plata en esa demanda. Y es la misma instrumento constitucional y legal que puede funcionar para, no sé, para pedir temas de derechos humanos, para pedir cosas justas en la sociedad, para hacer buena política. Entonces, son armas nomás. Entonces, por veces la academia también tiene que estar un poco ahí permeable, dejándote ver los dos lados. Claro. No, sí. Bueno, o sea, definitivamente hay muchas cosas que hacer ahí. O sea, yo Sí, 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 como, siempre. como reflexión, sí pienso, es como el actuar desde el mismo diseñador. Nosotros tenemos Claro, sí, como desde los mismos profesionales, qué actuar y qué cosas se van haciendo para empezar a construir esa percepción distinta de lo que significa ser un diseñador. Eh, Ahora, hablando ya más específicamente de lo que hace un diseñador, desde las tecnologías y nuevos medios, que es algo que entiendo usted está haciendo ahora, ¿qué nos puede comentar sobre eso? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Qué experiencias puede tener también un diseñador que esté interesado en esos temas? ¿A dónde puede llegar y qué significa hablar de tecnologías y nuevos medios en realidad desde el campo de un diseñador? Ah, esa es una pregunta muy buena, porque allá es a donde, o sea, si queremos ver realmente, creo, transformaciones en esto que estamos conversando sobre darle peso al diseño en una institución o en una marca o en una industria o en un emprendimiento, si tenemos que posicionar bien al diseño en todos los niveles de lo que el diseño puede causar impacto, realmente el tema de las nuevas tecnologías tiene que ser transversal. Y esto es porque el diseñador siempre tiene que estar tan al corriente de lo que está pasando en medios de producción, en sistemas productivos, en cómo circulan esos mensajes en la sociedad. Tiene que conocer también el fenómeno contemporáneo, que las soluciones que proponga realmente van a tener impacto. Sí, no es maquillaje, no va a ser la solución rápida o el lindo el icono no quiere decir nada, ese tipo de cosas, Claro. sino conocer bien fenómenos sociales y bien lo que está pasando. Es como un tema de entender más al medio, el mensaje y esos fenómenos contemporáneos, ¿no? Entonces, el tema tecnológico es transversal. O sea, el impacto que tenemos ahorita con la tecnología, como dice Manovic, tal vez es como lo que está pasando con el cine hace 100 años. Teníamos ahí esa cosa de imágenes que cuando ponías el famoso
llegada del tren en la estación y la gente salía de la sala de teatro corriendo porque pensaba que el tren se iba a salir de la pantalla y pisarlo. Algo así está pasando con la tecnología hoy. No sabemos a dónde estamos yendo con esto aún. Sí, en YouTube, o esto de los acosos en Hollywood, qué sé yo, son cosas que están naciendo desde esa crisis tecnológica. Si ves todos los capítulos de Black Mirror se tratan de eso. O sea, ya muy bien, tenemos esta herramienta, pero ¿a dónde está yendo la sociedad con esto? Claro. O sea, realmente es un mejor lugar. Sí, entonces el diseñador, mientras mejor conozca estos fenómenos, más va a tener herramientas para construir y transformar. Sí, por un lado puede hacer más eficiente la cosa, como el diseñador está afrontando con trabajo, por ejemplo, colaborativo, como mejoras el diseño con trabajo colaborativo, como estás haciendo más empatía con tu grupo focal con tecnología, cómo la marca va a crecer más con estos pequeños gestos tecnológicos como parte de su proceso de diseño comunicacional o qué sé yo. Entonces, con una mezcla entre eficiencia, probar, predecir que puede funcionar mejor, predecir que esto va a durar más en el tiempo, qué solución necesitas, y bueno, con eso puedes desde, no sé, al final del día podrías ahorrar presupuesto, recursos humanos, tiempo, comunicación, mejorar muchísimo procesos, sobre todo en día diseño para el cambio y la innovación, que es lo que le encanta hablar de Galo. Es eso, de que toda esta línea, esta ruta del usuario y todo esto esté súper transparente y súper clara. Sí. Y bueno, el diseñador ahí está como que también a veces en el medio entre de transformar y hacer cosas bonitas, ¿no? Claro. Entonces ya las cosas bonitas ya sabemos cómo hacer. Estas ideas transversales de tecnología y cómo el medio ahora es el mensaje y cómo eso es algo moldeable y la cultura también es moldeable. El diseñador cómo entiende estos fenómenos es algo súper interesante. ¿Cómo ir para allá? Pues con más herramientas aún, de ley. Me parece muy interesante lo que puede aportar las ciencias sociales. Siempre siempre lo he hecho en clase incluso, por eso siempre llevo ahí algunas lecturas como de Jorge Frascara, no sé, que siempre está hablando de ser interseccional con ciencias sociales. Esta semiótica social, antropología, etnografía. O sea, desde esa perspectiva, el diseño es una ciencia social. Que de ladito son cosas como en el design thinking hay proceso de empatía, eso es hacer etnografía, de una manera reducida y reductivista, que tiene un pro y un contra, pero, digamos, tiene su origen en ciencias sociales, lo que quiero decir. Comprendo. Ya acabé. No, todo bien. Es que como hay un poco el delay, a ratos no sé bien cuándo hablar. Pero lo que estaba preguntando era que desde esa perspectiva el diseño sí puede ser considerado ciencia social también, ¿no? Sí, el diseño tiene ese lío. Que exacto, es como un lío, o sea, o es ciencia social, o es o tiene influencia desde las artes, o es marketing, o es más marketing, o es más comunicación. Para mí depende mucho, ahora que estoy estudiando eso y eso, algo que he hablado con mis profes y tutores mucho. Desde la pregunta de por qué escogieron mi carpeta claro. en la Facultad de Ciencias Sociales, porque mi programa está en el Instituto de Ciencias Sociales. Y el tema es la escuela. Básicamente llegamos a esa conclusión y es interesante porque, por ejemplo, mi universidad no tiene acá diseño gráfico. Bueno, algo más interesante aún es que el portugués no tiene palabra para el diseño gráfico. En portugués le dicen graphic design. Dicen graphic design como en inglés. Claro. Sí. Y en italiano es diseño gráfico, todo bien. En español es diseño gráfico. En inglés es graphic design. Pero cuando tú escuchas acá diseño, está más ligado al diseño industrial. Y mi universidad, que está muy lanzada de ciencias sociales y ciencias de ingeniería, aquí tiene una carrera de diseño industrial. Pero está en la carrera de ingeniería, porque de ley están haciendo piezas y mejorando objetos, mejorando carros, mejorando visión de inteligencia artificial en carros autoconducibles y ese tipo de cosas. Es ingeniería. Es ingeniería pura. Entonces el diseñador tiene esa parte de que, dependiendo de la escuela, puede ser más ligado de la ingeniería, como el lado de la nuestra, más ligado de las artes.
de otras escuelas, quizá más ligado muchísimo más al marketing y a vender, y mucho más mercantilista en ese sentido. No tener reflexión más que mejorar ventas, y si no mejora ventas no funciona la marca, casi. Cosas así. Entonces, claro, no hay blanco y negro ahí sí hay un montón de grises. Es que justamente eso genera full confusión, pues, y a la larga, no sé, creo que en todas las carreras sí hay como un track así de especialidad, ¿no? Cada quien agarra y se dedica a algo que le gusta, pero desde nuestro campo profesional tiende a ser más confuso, ¿no? Porque los intereses llegan a ser tan grises como usted dice, como que a alguien le puede interesar algo súper de tecnologías, a otros solamente la cuestión de imagen, a otros solo la publicidad. Y siento o me da un poco la impresión de que no hay como una definición clara, una definición correcta de qué exactamente es el diseño y desde ahí cómo debería incluso llamarse hasta la carrera en determinadas escuelas, ¿no? O sea, como esto, diseño comunicacional, que creo que así se llama en los San Panchos, ¿no? Sí. O diseño ya, de publicidad, Sí. marketing. Eso es lo que publicidad. estoy diciendo, o sea, el portugués como lenguaje no tiene una palabra que Claro, o decir sea, diseño gráfico. como que parece O sea, que se necesita peor a también nivel una buena académico, definición caray. de qué es diseño. O sea, hace falta como una buena definición de qué es diseño gráfico, qué es diseño industrial, qué es diseño interior. Sí, pero claro, es lo que estoy No. diciendo, a nivel de lenguaje, que el lenguaje en la lingüística estudia cómo interpretamos la lengua, cómo el lenguaje es una transformación de la realidad o qué sé yo. O sea, incluso algunas lenguas no tienen una palabra para lo que hace un diseñador. Eso es a lo que voy. Sí, no, interesante. Sí. Sí. Aquí ves, diseño es sinónimo de dibujo. Y en italiano diseño también es sinónimo de dibujo. O sea, vos ves sala de diseño aquí escrito en la pared y quiere decir sala de dibujo. Porque diseño y dibujo también tienen una liga ahí, una ligación histórica desde siempre. Los diseñadores eran medio ilustradores, medio los que hacían dibujo técnico, y de ahí se ramifican los de objetos, que son el objeto, la piecita de la fábrica, de la máquina, Claro. de la silla, que es medio técnico, ingeniería y resistencia de materiales, que de ley no tiene nada que ver con el de imprenta y no tiene nada que ver con el de web, que está más lanzado al código. Entonces, entender estos cambios que estaba hablando un poco en la pregunta anterior, desde cómo el diseñador entiende la tecnología. Realmente, ¿cuál es el medio? ¿Qué es lo moldeable que tiene el diseñador? O sea, porque ya cachamos que un diseñador de interiores es el espacio y la organización de elementos en el espacio. Sí, de ley, listo. No sé, el industrial. Está siempre a pensar los procesos y cómo con diseño mejoramos los procesos, sean mejora de piezas hasta de sistemas mismos dentro de un proceso productivo generalmente. Y así, ¿no? Pero ya hay el gráfico. Entonces, sí, con un buen plan señalético puedes mejorar la movilidad, puedes levantar conciencia ambiental, puedes hacer buenos libros que se lean mejor, no sé. Entonces, lo mismo que hace un diseñador es complejo definir. El gráfico creo que es el más complejo, además. Claro, sí. Porque, como dice otro autor por ahí, Flusser, la imagen es tan poderosa que necesitamos palabras para describir imágenes. Entonces, claro, lo que lo que estamos haciendo es crear imágenes, pero casi nunca se explican por sí solas, necesitamos palabras. Y entonces, ¿qué mismo es el diseño? Es retórica pura, qué sé yo. Sí. Ya estoy ahí lanzando mis hipótesis de tesis, pero es eso, es duro describir qué hace el diseñador, es duro. No, sí, entiendo. Es que, bueno, en realidad eso sí es algo que uno llega a cuestionarse en algún momento también, sobre todo cuando ya te metes a la práctica profesional, ¿no? Y en nuestro contexto. En nuestro contexto, sobre todo, o sea, aquí mismo Claro. te llegas a ver qué estudié, de alguna manera, qué para mí está un poco más claro qué hace el diseñador. El diseñador está ahí ayudando a una empresa que la empresa cumpla ciertos objetivos. Entonces hay veces que la empresa no sabe los objetivos. Entonces, si está haciendo las preguntas equivocadas la empresa, el diseñador no te va a traer una buena respuesta. Claro. Entonces, por muchas veces el diseñador es el terapeuta del branding, pues. Es sentarse con el cliente primero a sacarle como dicen,
sacarle de la lengua, así, jalándole. Oiga, ¿usted qué quiere mismo? Pero no puedes decirle así porque es el cliente, entonces estamos así como, bueno, ¿y qué necesita? ¿Y cuál es el presupuesto? Ahí. ¿Y cada cuánto va a sacar? ¿Y dónde empieza a imprimir? ¿Y quién va a leer? Pero lo que estamos haciendo los diseñadores ahí con ese diagnóstico es realmente yendo al fondo del asunto de por qué el man me está pidiendo esto. Uh-huh. Y a veces el man no sabe. Entonces ahí es cuando sale el rediseño de página web, que en realidad tiene un mal logo, porque no empezaron con el logo. O escogió el logo, pero por ahí sus cuestiones sentimentales, escogió el logo que le recuerda al abuelito, qué sé yo, y no coge el logo que realmente es el que necesita ahorita, señor. Si quiere vender más, tiene que escoger este. Hágame caso. Entonces, a veces en este ir y venir de sacar qué mismo necesitamos, estamos ahí perdiendo, no sé, nosotros mismos nos desesperamos, ¿no? Perdemos nuestra propia empatía ahí con el cliente, que eso no hay que hacer, pero a veces pasa, entiendo. Sí. Ay, paró. Ahí hay que darnos una marca de cuando es así, porque desde ahí creo que también se tiene que llegar a entender que el diseñador debe tener ese rol de plantear las preguntas también, ¿no? Como... Claro, es empatía. Claro, es completamente empatía. Es como yo no quiero solo las respuestas, quiero las preguntas. Ir a las bases del problema. Sí, o sea, hablar también de qué preguntas en realidad debería estar haciéndose el cliente. Y justamente ahora que estaba hablando de empresas, teníamos el otro tema de que el diseñador en el emprendimiento y la innovación, qué actuar tiene, cómo puede ayudar a estas empresas a surgir o cómo el diseñador puede también ser un emprendedor y que proponga cosas interesantes desde Bueno, hay dos preguntas ahí, espera. Claro. Hay dos preguntas. Una cosa es cómo el diseñador ayuda a proyectos de emprendimiento. Eso es uno. Cómo el diseñador puede emprender. Exacto. Dos cosas diferentes. Sí, precisamente, dos cosas diferentes. ¿De qué estamos hablando? Porque, o sea, a lo que le quiero conectar es que hablando de que el diseñador puede plantear bien las preguntas y que el diseñador, a mí cuando yo no logro llegar a una definición clara de qué hace un diseñador gráfico, específicamente un diseñador gráfico, hablo de que el diseñador en general resuelve problemas. Y si es que yo tuviera que definirle así lo más corto posible, es que el diseñador es no sé si resolvedor, no existe la palabra resolvedor, pero claro, no, es resolución de problemas puramente, o sea, eso es lo que hago de cualquier índole, yo te resuelvo los problemas, y desde ahí emprender se vuelve un camino tal vez interesante o un camino medio obvio, porque cuando estás emprendiendo quieres resolver algún problema, ¿no? Entonces, desde ahí, la detonante para que empiece usted. Pero, o sea, igual, digamos, un emprendimiento, estamos hablando de una empresa nueva, de alguien que está surgiendo con algo, sí. Y necesita ya algo intermedio y necesita del diseñador que le ayude a resolver, o sea, lo hago con una página web, de eso estamos hablando. Claro, esa es una de las cosas que vamos a hablar, la otra ya le digo después. Bueno, entonces, en ese sentido, bueno, ahí tengo algunas ideas. Y bueno, de pronto el primero es que igual sale de una idea de conectarse con las ciencias sociales, es que no puedes tener un set de preguntas y un juego de cartas con preguntas que te resuelvan una pregunta precisa, Carlos. Porque si entendemos la diferencia y diversidad que hay en el mundo, así tan diverso y cambiante es la misma necesidad de emprender, de qué empresas vas a encontrarte por ahí, cuáles son las necesidades particulares de cada una. Entonces no va a haber un juego de preguntas ahí que hago esto, le pregunto estas 20 cosas y ya sé qué hacer. Claro. Uh-huh. Sí, ahí hay una idea de justamente crear empatía, de que hay veces que tienes que encontrar el propio proceso para buscar cómo llegar allá. Entonces hay veces que repetir un proceso que fue exitoso acá no necesariamente va a ser exitoso allá y allá y allá. Uh-huh. Sí, entonces la idea del diseñador es esa forma de adaptarse, de saber cuándo colabora con algo, de saber cuáles son tus límites, cómo se puede colaborar, que eso sí es como una estrategia muy contemporánea. O sea, ya nadie trabaja solo. Hay especialidades para cada cosa. Sí, pero en esa diversidad de especialidades hay una diversidad de puntos de vista y formas de ser y de metodologías que hay que ir encontrando, ¿no? O sea, nosotros podemos ayudar a emprendimientos desde pensar sus valores de marca,
a resolverles un icono que sea su logo y eso les represente, y no sé. Y podemos ayudarles a hacer embalajes, podemos ayudarles a que se conozcan con publicidad y muchas cosas. Sí, de ley. Pero más bien, lo interesante es cómo vamos buscando adaptación en los procesos, cómo mejoramos nuestros propios procesos para saber cómo aplicamos, cuándo aplicamos, dónde aplicamos, con quién aplicamos. Sí. Eso por un lado. Quiero acabar esta idea con la siguiente pregunta. Que sobre el emprendimiento mismo, sí. Que desde ahí las fortalezas que tiene el diseñador para iniciar algo también. Sí, eso me parece muy interesante. Porque yo ahí solamente como para concluir bien la idea es que ahí también hablando un poco de las bases, hay ciertos tonos distintos de formación en la localidad del diseñador, ¿no? Y a veces sí he sentido que Universidad A tiene un tono más del diseñador que sale a trabajar para alguien, Universidad B tiene el tono para el diseñador que va a sacar algo propio. Y, o sea, no sé, también eso sí le siento como una debilidad de una de las instituciones, porque ¿por qué no? Si es que el diseñador tiene como que esa fortaleza para resolver problemas, proponer cosas, reflexionar más y ver de otra forma, ¿por qué no puede también otros dedicarse y tratar de sacar algo, ¿no? Algo que pueda resolver otras problemáticas, un emprendimiento social o no sé, simplemente un emprendimiento en donde alguien quiere hacer plata, eso. Hablando desde ya, ¿qué puede hacer el diseñador ya hablando de emprender uno mismo? Verás, hay dos temas sobre el emprendimiento antes de contestar eso que son importantes. Uno es la relación laboral que puedes llegar a tener emprendiendo. Sí, o sea, sí, carísimo emprender y todo, pero hay un tema de precariedad del trabajo que no se habla mucho. Claro. O sea, ¿quién te tiene que pagar el seguro cuando eres freelance o tienes tu negocio? Vos mismo. ¿Quién te tiene que hacer las facturas del RUC y los roles de pago entre ustedes? Ustedes mismos. Tienes plata. Entonces, claro. Es como crearte una estructura que el Estado, y bueno, ya a niveles de poder ya súper grandes, digamos, una macroestructura que te obliga a funcionar todos igualitos. Entonces no importa si estás solo en tu oficina con tus 4 colegas o si eres de uno o más freelance o qué sé yo. Es una estructura que van a tener que tenerla. Y no es lo mismo estar en un rol de pagos, no es lo mismo una estabilidad laboral, no es lo mismo para que otros paguen seguro y tener un sindicato y tener conquistas laborales, qué sé yo, ¿no? O sea, hay un tema de precariedad del trabajo importante en esto. Sí, de falta de estabilidad. Hay meses buenos, hay meses pésimos. Claro. Entonces, esta nota de supervivencia también, y de que sí, el emprendimiento va a salvar al mundo, sí, pero te puedo hablar también de un punto muy mercantilista y decir que esta boom de los últimos años de emprendimiento es una arma del mismo capitalismo para que pague menos a sus empleados, para que no haya sindicatos y no tengan derechos laborales y dentistas, ¿me entiendes? Y pierdan el derecho de que su familia esté asegurada. Y esto de vivir con inestabilidad, en realidad le estás ahorrando miles de dólares al sistema. Sí, por supuesto. Sí, teniendo mano de obra aún más barata. Entonces, del tema del emprendimiento, tal vez sí, puedo tener como que más libertad de escoger mis clientes, más libertad de hacer lo que yo quiera, que esos me parecen en cambio los pros. Que eso es algo que en cambio no te dejan en otros lugares. Claro. Sí, he conocido oficinas como en muchos años han crecido por ejemplo, Mate de Quito, que yo conocí como los primeros que salían de la San Francisco de ahí, que en principio era una oficina de diseño como cualquiera, que hacía web, logos, ilustración, lo que caiga. Pero por ahí cogieron más el render, se relacionaron con lugares de publicidad y ahorita son como un render farm más grande de Ecuador. Se dedican exclusivamente a hacer cosas en render. Y todo lo que esté alrededor de renders, desde alquilar los servidores para hacer renders de otros, a tener animadores, a tener máquinas de rastreo corporal para hacer expresiones y esqueletos automáticos y cosas. Pero empezaron como una oficina cualquiera con sus laptops. Y eso les tomó 10 años, pues. Claro. Entonces hay un tema de emprender ahí clarísimo. O sea, también el tema de mercantilizar la educación para que tengan esa visión. Que eso es algo que yo no estoy de acuerdo. Sí. O sea, en vez de
que tal vez no está un poco claro en nuestra institución, quizá por ser pública y por tener que abarcar más diversidad de gente y de clases, si quieres, y sonar feo, ya lánzame pelotas y huevos. No, pero de ley, es así. clase, claro. Una universidad privada es de mucho más estándar. Una universidad privada, por ejemplo, todos tienen cierto privilegio. Claro. Todos tienen el privilegio de pagar esa pensión cara, todas las familias tienen carro, todos tienen cables, todos somos muy iguales. En cambio la universidad pública es más diversa. Claro, es un... Entonces las herramientas que te va a dar son diferentes, ¿sí? Y no es que la una no te dio herramientas para emprender y la otra sí. O sea, para mí los casos exitosos de emprendimiento son los que realmente duran en el tiempo. ¿Cachas? Claro. O sea, como digo, Mate, esta oficina en Quito le tomó 10 años en transformarse de ser una oficina micro a ser una oficina bien grande ya, que aún así no va a competir nunca con Maruri, que ya son ya emporios, pues. Entonces el tema del emprendimiento es también un tema de conocerse, de saber, bueno, me gusta el código, ya pues voy a pulirme en eso. Me gusta el 3D, ya bueno, esta va a ser una oficina de 3D, y no podemos empezar así de golpe, tenemos que empezar desde a todos, conociendo ese espíritu colaborativo, conociendo las fortalezas de nosotros mismos. Y es una cuestión de tiempo, es una carrera de larguísimo plazo. Y de resistencia. O sea, hay muchos bares en Cuenca que cierran al año, hay pocos que cierran a los 5 años, y los que ya duran más de 7, de 8 ya son, que así se vendan, van a tener clientela, caras. Sí, entonces por ahí hay que ir, es una cuestión de que esa idea que nos vendieron los millennials también, de que si tienes 25 y no eres millonario, justo claro. Lo que les dije hoy día, sí, es que exacto, nos han vendido no full eso. Yo suelo tener así como eso yo de que no sé, por ejemplo, a veces uno se va a estos talleres o estas charlas o estas cosas y yo a veces pienso que es medio un chance contraproducente cuando recién en el Awake, que tuve la oportunidad de estar así como había un conferencista ya recontra exitoso, 18 años, así. Y a uno le choca eso. Claro, se siente, es medio contraproducente esa nota porque no siempre los casos de éxito son tan inmediatos y eso puede hablarle a una persona que si fuera resiliente... Exacto, son muy pocos, pero en realidad la resiliencia, el aguante es lo que te puede llevar a hacer algo, pues claro. Entonces, sí, claro. Sí, completamente de acuerdo con eso. O sea, si tú ves, de pronto ahora son más visibles porque hay internet. Entonces quieres saber quién es el dueño de Facebook, es ese man. Pero, igual, ¿cuántos? O sea, el de Airbnb no es tan joven, cara. O sea, es como cualquier otra empresa. Uno le pega, otros están ahí jugándole largas, pero van a pegar si siguen en el juego. Exactamente. Chévere. Y es eso de entender el cambio. De pronto también nos venden la idea de que esa trampa capitalista, ¿no? Que es de la misma que estaba hablando, de que bueno que es emprender, y sí, qué bueno, y nos vienen a hablar de cómo emprender y cómo fueron exitosos. Ellos tuvieron un proceso y mucho caos para que esa fórmula que te están dando funcione. Punto. Y retos diferentes. Las mismas condiciones que él para con su fórmula llegar a hacerlo es súper difícil. Exacto. De ley. Sí, es imposible, sí, te puedes alimentar. El aprendizaje de otro compartido siempre es válido, sobre todo cuando tengas que tomar decisiones, ¿sí? Pero de ahí que te va a salir igualito copy and paste, nunca te va a salir. Claro, no. Jamás. No. Y sobre todo por la nota de los retos que uno tiene que enfrentar, ¿no? Sí. Justamente estaba viendo una imagen la otra vez que hablaba de esto, de qué retos son los que a los que se tiene que enfrentar una persona, hablando ya en el caso de emprender, ¿no? Nunca van a ser los mismos, o sea, los retos que tienen que enfrentar un cuencano son muy distintos a los retos que tienen que enfrentar un mexicano o un estadounidense, y también los retos que tienen que ver no solo con el espacio en el que estás, sino con los recursos que tienes, el conocimiento que adquieres. Entonces, va a depender de esos cambios. Sí, como que sí hay que entender bien el cambio y entender el contexto sobre todo. Ahora, ya hablando de contexto, hablemos del contexto local. Entonces, ya hablando de los campos de diseño en Cuenca, ¿qué cree que ha pasado, qué está pasando, qué va a pasar después? Sí, hay un tema de contexto importantísimo. Sí, o sea, ¿qué nos puede decir de eso igual desde su experiencia? Porque, claro, no siempre fue profesor, también, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando eso? Cortando un poco, ¿puedes repetir lo último? Se me cortó. Se le cortó, o sea, de que, ¿qué
¿Qué nos puede comentar ya de los campos de diseño específicamente en Cuenca? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaba al momento en el que usted salió y estaba más en la práctica profesional antes de dedicarse completamente a la academia? La época en que yo estudié sí, la época en que yo salí era emocionante porque los compus recién llegaban. Y el internet recién llegaba. Ya, viejazo, ya. ¿Cuántos años tiene, Daniel? Como que todo estaba por... Claro, hace más de 10 años. Ya está muy mal. No, bueno, sí. No, Sí, no. sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, esa época fue emocionante porque estábamos en una etapa intermedia en que como que se entendía mucho el diseño como más artesanía que como tecnología, quizá. Ah. Calas. Sí, 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 sí. Es tanto así que me acuerdo que cuando trabajaba en la Casa de la Cultura, por ejemplo, ayudando con diseño en la sala proceso, en las ediciones que hacía la casa y así, siempre hablábamos de hacer las artes, de hacer las artes. Y era así como ese término heredado de la fotocomposición y de sacar el destramado y todo eso, y ya tenías las artes finales, calas. Así como, las artes, ¿dónde están? Aquí en el CD. Esas no son artes. Y ahí tiene, y el man de la imprenta me decía, como esas no son artes, pues usted tiene que traerme aquí películas. Y yo así como, ¿qué? Igual la U que me enseñó nada, tuve que aprender ahí, íbamos con el otro de la imprenta ahí medio, teníamos que ir porque la Casa de la Cultura no hace películas, solo tiene la offset, entonces íbamos a hacer las películas en la imprenta de Vaquerizo, en la Buena Capa, y ya regresamos a la casa, y esas eran las artes para el señor prensista, pues. Entonces era como un proceso intermedio entre artesanías, él no concebía, o sea, a él no le importaba si hacías en combo. Él quería las artes. Entonces, de ley muchas cosas han cambiado, al punto de que ya ahorita estamos haciendo diseño web y ya no tenemos ni que verle la cara al cliente. Y quizá ya no estamos diseñando, sino estamos escribiendo código. Sí, Sí, ya pues sí es interesante. esas formas de producción han cambiado tanto. Claro. Y gracias que en estas épocas sabemos autoeducarnos y que ya podemos entender un poco más de esto y no quedarnos detrás, porque si te quedas detrás ahorita, ¡pum! Chao. Bueno, de ley me fui por las ramas. Si no contesté algo, vuelve a preguntar. No, o sea, en realidad ya de eso se trata también este espacio. Vámonos nomás por las ramas, no hay problema. Pero ya específicamente, ya desde el campo ya actual, ahora, ¿qué está pasando? Ya hablamos de qué pasa ahora, ¿qué está pasando en el diseño en Cuenca en la actualidad? Igual, si quiere hablar del Ecuador, no hay problema, también como que es interesante. Sí, me encantaría, porque creo que Cuenca sigue teniendo el problema de que es la tercera ciudad o parte del Ecuador. Y eso hace que incluso empresas grandes como Graima o Indurama no hagan el diseño en Cuenca, generalmente. Sí. Que vayan a hacer el diseño en Quito, que les manejen la campaña en Guayaquil. Y sigues concentrando a Guayaquil y Quito como las potencias creativas, cuando no lo son, en serio, no lo son. Cuando yo veo publicidades de Guayaquil, de sus novelas y de los programas de televisión que ellos hacen, me quiero lanzar de un puente. Y por la forma y por el contenido. Entonces, así como, ¿en serio necesitamos telenovelas? ¿Cachai? Eso es Guayaquil. ¿En serio necesitamos hacer gigantografías y un programa de comedia barata? O sea, no les basta con tener media hora a la semana de espacio televisivo nacional y encima propagandas en el mismo canal que tienen que poner una valla y la valla es mala. Claro. Y el programa y la publicidad que está es pésima. Entonces, hasta romper eso de que Guayaquil y Quito son las voces de la publicidad y los únicos que ganan cóndores de oro. Sí. O sea, ¿han visto siquiera que un cuencano, una oficina cuencana esté nominado a un cóndor de oro? Claro, no. Jamás. Claro, y estamos, y no sé, pues igual. Ahora que me está encantando esto del poder sin poder, o esta noche no sé por qué, pero esto de las relaciones de poder, o sea, y ni hablar de diseño ambateño, lojano, o más periférico del oriente.
Ni hablar, ahí sí ya existe solo en el límite parroquial casi, Carlos. Entonces, esos son los retos reales, digo. Entonces, el campo de acción en Cuenca, sí, me encanta hablar de eso y el profesional, creo que hay mucho que se está haciendo. Creo que Cuenca sí puede surgir y ahí es una gran ventaja del trabajo colaborativo y digital, porque se puede hacer muchas cosas. O sea, sí, entiendo que de pronto esas campañas de novelas y gigantografías de guayaquileños para guayaquileños funcionan súper bien, porque se está quedando ahí mismo. Lo que pasa es que es una ciudad de 4 o 5 veces más grande que Cuenca, ¿no? Entonces, tal vez es más visible. Pero desde el trabajo digital sí podemos competir, entonces creo que si bien nunca vamos a tener los espacios para estar haciendo publicidades en los canales de tele con 3D o ganando grandes contratos para imprimir libros y guías y grandes revistas y así, creo que sí se podría entrar por la parte digital, de generación de contenidos, de generación de plataformas, de herramientas, de diseño web, interfase, todo eso. Creo que ese es el campo que tiene Cuenca, ese es a donde se tiene que ir, no solo en el futuro, y porque digo específicamente Cuenca, creo que el campo creativo está ahí. O sea, que el futuro creo totalmente está por ahí. Porque romper esas relaciones de poder de años que se han construido en los grandes centros va a ser durísimo. Entonces, no vamos a ganar esta batalla tratando de hacer publicidades como ellos lo hacen. Tenemos que ganarles por otro lado. Y claro, esto no es una competencia tampoco. Pero de pronto si hay eso que en Cuenca nos dormimos, pues. Sí, sí pasa. Cuenca no estamos tan a mil, no estamos tan a mil como en una ciudad más grande, más intensa. Es que es una ciudad súper tranquila, en pues. comparación, Es sí un lo contexto claro. súper distinto. O sea, las cosas en O sea, realidad. si en Cuenca te duermes, claro, si en Cuenca te duermes, el contrato le coge tu otro pana. Pero en Claro. Quito te duermes y no vuelves a tener contrato el mes. Claro. Por X. Entonces, esos lugares, la supervivencia es súper más difícil, hay mucha más competencia. Siempre va a Sí, haber es alguien más competitivo. barato. No necesariamente creativo ni innovador, porque a veces... Pero bueno, yo creo que por ahí está un gran campo de hacia dónde va el diseño. Y Cuenca siempre ha tenido ese... Y si vas por el mismo lado de la UDA, es interesante esa escuela, cómo se transformó de ser una escuela que apoyaba la artesanía, porque digamos, yo diría que en una primera etapa de la UDA, en los 80s, 90s, y un bocado, una parte de lo que siendo una universidad que te enseñaba que la única forma de hacer buen diseño es siendo latinos, y haciendo artesanía, y haciendo la matriz geométrica, y el rescate cultural, Sí, y, rescate y el rescate cultural, eso es diseño. Y esa pincelada horrorosa que nos dejó ese postcolonialismo, porque no tiene otra forma de llamarse. Claro. O sea, creer que esta mirada colonialista de lo que hicieron nuestros antepasados es lo que nos hace diversos y diferentes en el mundo. Y no, para nada, loco. O sea, estamos vendiendo ahora contenidos, estamos vendiendo branding, o sea, el rescate cultural aquí es una perspectiva de miles que hay. Entonces, de pronto, ahí, que es más o menos en esta divergencia de la UDA de pasar de la artesanía no, ahora ustedes son emprendedores, chicos. Ahora ustedes salen con negocios en San Francisco del Sur, no sé. Entonces, Claro, San esa Francisco idea es- de mercantilizar, en cambio, el diseño, ahí es como que entró en esa bifurcación, entró la estatal, con una cargadísima, en realidad, de Escuela de Bellas Artes. Nuestras Sí. primeras generaciones eran ilustradores. Claro. Ya están haciendo Sí, Juan mucho. Pablo, Dagas y toditos, más ilustradores. Sí, ellos están del lado, Ujú. estamos del lado de la ilustración. Y no es que sea bueno o malo, solamente vimos un campo de diseño que de pronto en esa época, créeme que muchos sí vivieron de ilustración y sí están haciendo y sí lo hacen. Claro. Continúa. Entonces, hay muchas formas de afrontar, pero creo que como lo hizo la academia en sus primeros años fue muy mala. Creo que ahora tenemos muchas más herramientas. Creo que ahora sí damos una perspectiva un poco más holística. También porque ya no vivimos ya no tapamos el sol con un dedo, ¿no? O sea, en los 80 era razonable que venían académicos argentinos y te decían, no, pero mira, qué lindo, el patrón del poncho, y con eso sacabas, líneas de cerámica, pues.
Claro, de ley. Ahora ya no pasa eso para nada, ahora tienes internet, o sea, ahora estás tratando de compartir y de alguna manera poner tu contenido y tu producción al mismo nivel que el que estás viendo en redes. Ya no puedes tapar el sol con un dedo, es lo que quiero decir. O sea, no vas a poder vivir de artesanía ni de rescate cultural. Tienes que saber más cosas. Tienes que saber más de tecnología, de herramientas teóricas, de formas de estética mismo, ¿no? Hasta si quieres, ya. Yo sé que suena horrible en diseño hablar de estética a veces, pero, Sí, sí, pero de esa forma de entender tendencia, moda, trend, claro. estética contemporánea, cultura, ¿qué está pasando? Sí, entonces el campo de producción y diseño es enorme en Cuenca, pero dejándonos de esas cosas románticas, digamos. Dejando de ver la fotografía como el instante único, preciosista. Ya fue. Ya fue. O sea, tenemos Instagram, tenemos cosas así realmente que todavía no entendemos cómo está cambiando nuestra visión y nuestra forma de ver y queremos seguir haciendo fotografía. Esto es crítica a los fotógrafos, pero queremos hacerlo así. Queremos seguir siendo Cartier-Bresson en París, capturando el instante único. O sea, Ya fue. No me lo O sea, estoy estamos tomando. llegando ya a 100 años de eso y todavía queremos hacer el diseño y el cliente no le gusta y como artista me golpea en el ego. Pasa nada. Claro. Sí, pues no. O sea, de ley. En realidad sí es una cuestión también de saber adaptarse al cambio de que estábamos hablando también antes. Probablemente sí, así como reflexión, en verdad esta ciudad al ser un espacio pequeño, más tranquilo, en ciertas cosas, nosotros los profesionales sí nos quedamos un poco dormidos. Sí. Sí hay que atacar creo que desde otros medios, desde otras prácticas para ir cambiando un poco el posicionamiento de la ciudad mismo. Sí es complicado pensar que Cuenca ya por una cuestión de territorio incluso le llegue a Quito, Guayaquil, pero sí creo que son cosas que se pueden dar con el tiempo, ¿no? O sea, también hay cosas que aquí hay que no hay en otros espacios, que también es importante. Y también aprovechando estas nuevas tecnologías, creo, por estos nuevos caminos que nos dan toda la cultura digital que tenemos ahora y que probablemente sea el camino a seguir. Sí, por supuesto. Sí, sobre todo, pero hay un paréntesis, sobre todo como herramientas. Claro. O sea, tal vez sí, pero no es el destino final, ¿entiendes? No. O sea, es la herramienta misma. Y te pongo el ejemplo del Yacta Lab. Yo creo que el trabajo del Yacta Lab es importantísimo porque, por ejemplo, está llevando a la reflexión de qué es Cuenca y de cómo nos movemos en Cuenca, a tal punto de que están haciendo más ciclovías. A tal punto de que están cortando menos árboles. A tal punto de que estamos sembrando más llanos y espacios verdes en los parques y haciendo esas estaciones de jardines en los lugares de estacionamiento en el centro, por ahí esporádicamente. O sea, el impacto que está teniendo el Yacta Lab nace con la tecnología, nace de poner rastreadores de GPS en las bicicletas, de meter esos datos en Google Maps, de ver cómo se mueve la gente, dónde están los embotellamientos. Es alta tecnología, si quieres, es del estado del arte. Eso están haciendo en Berlín, en Barcelona, en todo lado. Desde ahí igual, ¿qué retos son los que... del camino, pero no de fin. Claro, aprovechar las herramientas es más que una herramienta. Luego sí es... Sí, claro. Entonces, eso cuando ya se baja la sociedad y dices, ve estos manes, por la culpa de ellos tenemos más ciclovías. Y eso es un paper, y eso es una cátedra, y hay investigadores, y hay estudiantes, y, ¿me entiendes? Entonces, como un círculo bien grande, bien completo. Entonces, para allá tiene que ir. Sí, pues porque en investigación, al menos la Facultad de Arquitectura está súper bien parada, al menos cuando hablas de las investigaciones que están haciendo los estudiantes desde el Yacta Lab. O sea, los estudiantes están saliendo con buenos papers, bien parados en qué están proponiendo, más que solo en lo que aprendieron, ¿no? O sea, no se quedan con eso, claro. Que eso también es una nota de a qué también tiene que apuntarle la educación desde nuestras carreras, desde el diseño de la Facultad de Artes en sí o desde otras facultades, de que los estudiantes aprendan también a que hay que salir proponiendo algo. O sea así súper práctico, o sea en cuestiones de investigación. Pero salir proponiendo. Claro, que es importante proponer, porque también en ese sentido sí nos estamos quedando, creo, porque, no sé, pues ya el estudiante sale aprendiendo lo que sea y tal vez por eso el choque es tan fuerte pues con el campo profesional, con la realidad, pues porque tal vez no estabas pensando en proponer algo que podría tener una práctica o que podría llegarse a implementar, pues. Entonces, interesante. De acuerdo, pero un paso atrás de llegar a eso
es la capacidad crítica. Claro, sí. Sí, es eso. O sea, realmente identificar dónde está el problema, cuál es la tensión, cuáles son las tensiones. Que de pronto, en el mismo ejemplo, las tensiones de movilidad son intereses como el calentamiento global, está en todo lado, ¿cachas? Entonces, esa idea de identificar esas tensiones, cómo le llevamos a la praxis, cómo ponemos a la gente a reflexionar con esas mismas líneas, cómo lo hacemos transversal en los laboratorios, en el aula, en la ciudad, en la música. Sí, el arte tiene ese lío de que a veces es un poco más poético, más reflexivo, más... Es más amplio también. Más de la sensibilidad. Claro. Todos son amplios, ya. Más de la sensibilidad, ya. Pero más de las áreas sensibles del diseño. En cambio, puede tener un impacto sensible, pero al mismo tiempo un impacto más práctico, un impacto más de, me demoré menos. Y cómo eso mejora tu vida, caras. Más funcional. Es sensible, pero también es vivencial, es cotidiano, entonces. Esas son las tensiones que tenemos que estar un poco más conscientes y pilas. Y se une a lo que empezamos hablando también. De eso no te va a dar ni fregando un tutorial por internet. Claro. Vaya, y el masterclass, que es el más caro que hay. Es cierto, los masterclass. Los capos de los capos. Sí. Jamás te va a enseñar. Voy a comprar el Danny Level. Sí. Si el tema no te enganchó, y si el storytelling estuvo más hecho, ni siquiera pasas del capítulo 2. Exacto. Chévere. Y bueno, ya estamos casi una hora, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, ya para ir cerrando... No. Está bien, ha pasado rápido el tiempo, pero... Estoy molestando. ¿En qué... ¿Cuáles serían como unas últimas reflexiones que pueda tener usted? Tal vez desde lo que está haciendo actualmente, no sé, una reflexión más hacia quienes están estudiando ahora las carreras o para quienes están empezando en el campo profesional. ¿Sí? Se lo dejo a su criterio completamente. Muy bien, gracias. Pues bueno, sí, hay una conclusión. Puede ser que hay que tener miedo de salir de la U, de ley. Tengan miedo, es feo. Tengan miedo, ¿sí? Es lo peor. Que la U... Tengan miedo, es lo peor. O sea, si están en primero o en tercero, tengan miedo. Disfruten la U porque luego es horrible. Qué verse. Pero es como el colegio ampliado. Por eso tengan miedo. Porque en la U estás ahí con una línea ahí que, como de circo, que si te caes no te pasa nada. O sea, perder ese ciclo, a final de cuentas, también es tan importante, caras. No, pero ya cuando sales, ahí sí asústate, porque hay que hacer la declaración, el SRI, la factura, nos iba a declarar, la pelea, se da el demonio. Claro. Entonces, por ahí es la reflexión. Sí, traten de ver la U, los que están en la U, traten de ver la U como el lugar donde pueden experimentar, equivocarse, claro. y llevar las cosas al límite. Así como dicen los gringos, stretching, así como jala las cosas hasta que estén a punto de romperse. Porque luego no vas a tener chance, casi nunca, cuando ya estés en la vida profesional. Y cuando estés en la vida profesional, ¿qué hacer? No estancarse, punto. No estancarse nunca. O sea, estancarse es convertirse casi en operario. En época que los sistemas, los modos de producción transformaron esto de que el agricultor tenía el campo y del campo él mismo sembraba, araba, cosechaba, hacía todo, y llevaba así todo ese proceso que poco a poco fue reemplazado por máquinas hasta que de que sale el producto ya se perdió la mano de obra en tanta gente que manoseó ese producto, ¿no? O sea, ¿cuántas manos hay en el iPhone si te pones a contar la arena del vidrio o el cobre que salió de Chile? Pues. ¿A dónde voy con eso? Es que hay que especializarse en cosas. Es que no te puedes quedar con una y tienes que estar ahí adaptado al cambio todo el tiempo. O sea, si te quedas estático y no hay un automejoramiento de procesos, de intereses, de teoría, de práctica, te estancas y el rato que te estancas, sobre todo en nuestras carreras, que como decimos, ¿no? A mí me gusta pensar que es una mezcla entre ciencias sociales, porque busca una transformación y un cambio a través de mensajes en la sociedad, puede ser, pero también es material, también hay materialidad. Hay color, hay algo material al final del día, hay una página, hay un libro, hay algo material al final del día. Entonces, como estamos en ese intermedio entre teoría y práctica, estancarse en cualquiera es el fracaso, es el error. Es la banda que hizo un disco malo y no va a volver a vender discos. Tiene que renovarse todo sentido, todo el tiempo. Entonces,
Si la U te da algo, es herramientas a que sepas qué tan grande es el campo de juego, cuáles son las reglas, qué se rompe, cuándo se rompe. Entonces ahí sí experimentas todo lo que puedas y claro, luego ves que podrías haber experimentado más. Yo quisiera regresar a la U full, con lo que sea ahora, pues. Sí, 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 sí. Para hacer la vida imposible a más profes. Pero es así, ¿no? Entonces, y luego lo vas a ver. O sea, son procesos. Entonces tuviste 5 años de la U a la final. Y luego, cuando eres profesional y dices, bueno, ya estoy 6 meses, ya, pero haz una evaluación cuando estés 5 años fuera también. Sí, a veces hacer la evaluación a los 2 meses de que me puse el birrete o a la semana como Giovanni es un poco pronto. Claro, sí. Sí, y ahí te das cuenta ya con más perspectiva realmente qué procesos he tomado, cómo he ido cambiando, cómo yo empecé haciendo diseño editorial en la Casa de la Cultura siempre y terminé siendo profe de diseño editorial. Pero algo que siempre hacía en las revistas de la Casa de la Cultura eran más las fotos, pues. Y siempre fui fotógrafo por mi lado, entonces son dos cosas que fui puliendo. La foto editorial ya no es la foto de documental que también me gusta, o lo street photography que también me gusta. Foto documental es otra cosa. Sí. Especializarte en fotografía también era entender otro lenguaje. Que la U ni fregando, o sea, si la U me enseñó a revelar rollos de análogos, la U ni siquiera me enseñó géneros, pues. Claro. Pero sabía que ese era el problema, que si quiero mejorar mi fotografía tengo que saber más de géneros. Entonces métete a estudiar géneros, ya, entonces ahí el editorial, ya, ¿de qué se trata esto? Y así, metiendo la pata, no solo llegué a eso, sino a ser profe de editorial, que sí es una materia que le extraño y todo. Pero a lo que voy es que siempre ha sido también, cada uno luego se da cuenta cómo va delineando un poco el proceso y no estancarse. No estancarse alrededor de eso. Y no quedarse con supuestos tampoco, de yo no puedo hacer 3D o yo no puedo hacer código. Ay, siempre, ¿cómo? Siempre hay chance de aprender. O sea, si ya te cierras de uno al yo no aprendo, tampoco va a tener ese proceso de entropía, de resiliencia y de todas esas palabras que están de moda, disruptivas hoy en día. Disrupción, resiliencia, innovación, bueno, chévere. Todas de moda, todas de moda. Ya, bacán. Ya, pues. Eso pues, Giovanni, palabras finales, algo, no te he escuchado. Escuchándolo en realidad. No entiendo. No, todo bien. Muy bien. ¿Qué le podemos decir? Gracias por participar en este primer podcast. Buenísimo, gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por la invitación y me muero de escuchar esto editado y de ya escuchar esto con regularidad. No, o sea, sí, que claro. lleguen, no sé, a una temporada de 10 capítulos sería genial. ¿Me entienden? Es como que bien su iniciativa, bien que un estudio de diseño ya no solo haga diseño, sino quiera hacer reflexión. Que esto es un espacio de reflexión, de sentarse a pensar nuestra práctica, nuestra praxis. Entonces, bien que un estudio de diseño construye eso, es lo que decía de tener un círculo más completo. De tratar de cerrar ahí el círculo, de cuando la academia es producida por la academia y estudia la misma academia y es como así la educación ya no llega, es un círculo vicioso, ¿no? Claro, son círculos muy fuertes. Bueno, nadie te paga hacer teoría fuera de la U casi, pero estas iniciativas son importantes porque ya tenemos un poco de reflexión fuera de los espacios tradicionales y eso es lo que se necesita. Ya para que la sociedad siga viéndole esto que decíamos de que, ¿por qué la sociedad ve todavía el diseño, no le entiende? Estos espacios ayudan full para eso. Sí, por así supuesto. Que gracias. Y de ley, sí, tenemos la temporada ya planificada, así que a cumplirla. Y, muy bien. Nada, pues ahí, de ley, nos volveremos a encontrar en otra ocasión, supongo, ya... Seguro que sí. Hablaremos de otros temas. Vamos a seguir temas. hablando. Sí, no, de ley. Me muero por visitar su estudio, ya cuando esté allá me daré una vuelta. Sí, de ley. ¿Y qué es lo último que quiero decir? Bueno, también para los que nos escuchen, disculpas por el poquito de delay que hubo. A veces ya las conexiones fallan un poco. Y de nuevo, gracias. Es en Europa, aunque no lo crean, es en Europa. Si estoy en Europa, ahí mando la foto con el periódico de allá, así la fecha de hoy. Y bueno, nada, eso. Ahora vamos a cortar, usted no siente la llamada. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado en el primer podcast del estudio.
y sigamos generando un espacio de reflexión sobre distintas áreas que bueno, nos puedan interesar a todos. Gracias y hasta el siguiente episodio.